escala de Asia. Entonces, antes era Frankel. Cuando yo estudiaba hace algunos años, nos enseñaron en la universidad que era Frankel. Y luego hay este cambio y nos dicen, la escala de Asia, esto es lo que hace. ¿Vale? Entonces la escala de Asia te da un nivel e incluso el neurólogo o el neurocirujano te dice, este es un paciente con nivel Asia tal, ¿no? Y entonces te va dando como los diferentes niveles que tienes. Asia equivale de la A a la E, donde A es una lesión medular completa y E es una lesión medular que no dejó daño, y luego los niveles intermedios, pero eso es como muy importante analizarlo. José nos dice, ¿esta estructuración de rutinas alimenticias y sus respuestas están basadas en algún documento o es por la experiencia? Tienen como tal una base en cuanto a, primero, el cómo es la defecación del paciente. Como les comentaba en un inicio, yo también soy terapeuta que se dedica a la parte como sexual y de piso pélvico. Y pues como tiene que ver con el piso pélvico, pues hablamos, ¿no? De cuestiones ahí primero, cómo es la defecación, ¿no? ¿Qué tipo de defecación tiene? ¿No? Ya que tú ves el tipo de defecación, puedes observar si está bien hidratado, si no está bien hidratado, si hay estreñimiento o no hay estreñimiento. Entonces, cuando tú ya ves que hay estreñimiento es porque, o sea, te da como indicio que hay un tránsito lento a nivel intestinal. Pero el intestino, las mismas raíces nerviosas que tiene, eh, son, son las mismas que están a nivel de la zona torácica y lumbar. Eso quiere decir que si tú haces tu análisis funcional, vas a notar que un paciente, entre más alta sea la lesión medular, más problemas va a tener a nivel del intestino. ¿Por qué? Porque ya no hay raíces nerviosas que le estén dando señales de manera adecuada a nivel neurovegetativo. Y entonces es cuando tú haces ese análisis de manera funcional y observas que, uno, hay estreñimiento, dos, qué raíces nerviosas son las que están alteradas, tres, tienes que verificar la velocidad de conducción que tiene o sea, de manera natural, que debe de tener ese nervio. 4, empiezas a observar la alimentación. 5, los tiempos en los cuales debe de hacer del baño una persona de manera fisiológica natural. Porque desgraciadamente cuando nosotros buscamos o revisamos la literatura, no nos habla de manera, o sea, no hay un libro que te diga como tal, así, ¿no? Un libro de Teo que te diga, a ver, tu manual para hacer el condicionamiento del intestino es el siguiente, ¿no? Porque al final del día la literatura, o sea, como tal te dice, sí puedes hacer una bitácora de orina, una bitácora de defecación, pero la bitácora solamente te va a dar un horario, pero no toma en cuenta qué tipo de alimentación tuvo, en el caso de la defecación, ni si hay o no la movilidad, o sea, solamente es una bitácora. Pero si nosotros la sumamos con esa base que nosotros ya conocemos de cuál es la conductividad nerviosa, cuál es la capacidad que tiene el paciente en ese momento, si tiene una alteración postural que pudiera estar generando una disminución en la reactividad nerviosa para ese intestino, podemos hacer este análisis sin ningún problema. Dice Jamie, ¿todo el trabajo de Teo crees que está inmerso en el sistema nervioso? Sí, sí lo creo. Pero lo creo no desde el punto de vista de que siempre tengamos que dar una explicación tan extensa de la neuro, ¿no? Sino que debemos de entender que todo lo que hacemos está dominado por un sistema nervioso. Incluso el hecho, por ejemplo, de que alguien vaya manejando un automóvil y que quiere echarse de reversa y que no sepa espejear, va a utilizar un reflejo tónico asimétrico de cuello para favorecer esa reacción. O sea, un tónico asimétrico de cuello donde giras la cabeza y entonces el brazo facial es extensor. Casi siempre cuando tú giras para echarte de reversa, pues tu brazo que va viendo hacia tu cara va en extensión. Y entonces esta mano se convierte en una mano móvil, la mano que te permite trabajar con el volante.
que es la mano que se queda en flexión, ¿no? Entonces, eso es una base neurológica que ya tenemos cargada en nuestro sistema, que ya integramos en alguna parte de la corteza y que ahora nos está generando esas señales, ¿sale? Que nos permite modularlas. O, por ejemplo, el hecho de que te puedas parar de mejor manera en un pie si volteas hacia el lado derecho, o sea, el pie derecho y que te pares en ese pie, si volteas al lado derecho que si volteas al lado izquierdo, pues es por una reacción netamente neurológica. Y es ahí, pues, te está regulando. Incluso nosotros, o sea, para el hecho de poder mantener una actividad, para el hecho de poder mantener una postura, si tú te haces hacia adelante, automáticamente todo tu cuerpo tiene un cambio postural, tu cerebelo tiene que estar activo y no precisamente le va a avisar a la corteza que tiene que hacer un cambio para poder mantenerse contra la gravedad, o vas a tener trabajando a tu mesencéfalo para que favorezca los flexores sobre los extensores a la hora de a lo mejor estar bailando, pero el sistema nervioso todo el tiempo está activo. El sistema nervioso es la razón por la que nosotros tenemos una respuesta. Es más, imagínense un paciente que tiene una lesión a nivel del tobillo, esguince de tercer grado, y entonces el paciente te dice, ya puedo caminar bien. Y entonces cuando ves que apoya, hace esto, y como que brinca. O sea, en vez de apoyar bien el pie, brinca. Y es una lesión ortopédica, pero resulta de ser que esa lesión ortopédica le generó dolor. Y el dolor es una reacción neurológica que tiene una respuesta de retracción flexora para evitar ese dolor. Por eso tenemos posturas antiálgicas. Y entonces el fisio ya le aplicó todos los elementos y de repente te dice tu paciente, es que ¿sabes qué? Sigo sin poder insertarme en mis actividades de la vida diaria. Y tú, bueno, pues si ya lo trabajaron, le pusieron compresas, ya le pusieron electro, ya le hicieron todo lo que tenían que hacer en fisio. Sí, resulta de ser que se aprendió un engrama donde el pie estaba en equino porque había dolor, y entonces ahora cada vez que baja el pie, que asienta el talón, le duele, y entonces cuando se pone su calzado, duele, entonces cuando tiene que caminar para ir al trabajo, duele, cuando tiene que tomar el transporte público, duele. ¿Por qué? Porque ya su esquema mental, su esquema neuronal, tuvo un cambio, porque hubo una reacción de dolor, y entonces el paciente ya no quiere pisar de manera funcional, porque hay un dolor, entonces ya se le generó una respuesta a algo que a lo mejor ya no está ahí, pero ya se acostumbró a esa reacción. Y entonces todas sus actividades de la vida diaria pues se van a ver muy afectadas, ¿vale? En ese sentido. Sí, así es la escala de discapacidad para lesión medular, la clasificación hacia, viene la escala de clasificación y aparte viene una valoración ahí, ¿sale? Viene con dibujitos del cuerpo, miotomas, dermatomas y así es como es la escala. Montserrat Vega, saludos desde México. Hola, yo también estoy en México. Dice, su pregunta es, en un paciente con un accidente cerebrovascular, ¿cómo puede ser trabajado gradualmente para un mejor control de esfínteres con respecto al control postural? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta todas las etapas de Brunstrom. Ustedes saben que vamos a tener diferentes etapas. Y el control de esfínteres a veces es lo que menos trabajamos, pero hay que recordar que en la cuestión del control de esfínteres vamos a tener un punto bien importante, y es aquí donde empiezo a mover mis chivas. Vamos para el otro lado. Nos vamos a trasladar a la sala. Luego, entonces, hay que recordar que tu paciente va a tener el siguiente problema. Ahí está la cojita. Va a tener el siguiente problema. Va a terminar con un pie en equino y con una rodilla que no puede generar una flexión. Y esto es derivado de precisamente ese manejo de sinergias después del evento vascular cerebral. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi tibial posterior y toda la parte sacra que debería de estar inervando de manera adecuada no está mandando señales adecuadas. Entonces, al no mandar señales adecuadas, tampoco en la zona del control de esfínteres, de la pelvis, toda la parte de la zona sacra, no está reaccionando de la manera que debería. Y al no reaccionar de la manera que debería, por eso el paciente termina sin esa sensibilidad. Eso por un lado, ¿vale? Pero no solo es eso, vamos a tener otro punto importante y que a veces se nos olvida, ¿no? Nosotros siempre trabajamos, y yo creo que ese es uno de los peores problemas que llegamos a tener como terapeutas, todos en general. Queremos trabajar el brazo y la pierna, y nos quedamos en el brazo y en la pierna. Y se nos olvida que el paciente
tiene una zona esfinteriana y que esa zona esfinteriana también es capaz de estimularse a través de, puede ser calor, puede ser frío, puede ser texturas, incluso a través de la misma pareja. O sea, tú puedes mandar señales porque, por ejemplo, no es lo mismo estimular a un varón que estimular a una mujer. ¿Por qué? Porque pues la zona es completamente diferente y en muchas ocasiones, si el varón es el que tuvo el evento vascular cerebral, a veces es más fácil que él como varón intente hacer esa estimulación para la cuestión del esfínter, para la cuestión de la erección, para que esa zona vegetativa empiece a trabajar, a que la mujer lo haga, porque pues bueno, uno de los estigmas más grandes pues es precisamente la masturbación femenina. Entonces, a veces es muy funcional que a una paciente que tiene una cuestión a nivel de una hemiplegia, o sea, que sea la secuela del evento vascular cerebral, el recomendarle como la estimulación a nivel del clítoris, a nivel del piso pélvico, a nivel de la vagina, porque es la misma inervación que tiene la vejiga y puedes obtener mejores reacciones y puedes hacer bueno, puedes tener una vejiga que reaccione mejor a esos estímulos y unos uréteres que reaccionen mejor si lo ves desde un punto de vista a lo mejor un poquito más recreativo, ¿no? La cuestión aquí es ver cómo se lo vas a hacer ver al paciente o el hecho de que, a ver, vas a contraer tus pompas, vas a generar esto, vas a hacer una flexión de cadera, ahora vas a hacer una extensión de cadera, pero generalmente hay que asociarlo hacia una actividad, hacia algo que le dé un significado. No, porque podríamos estar pidiéndole 20 flexiones de cadera y no vamos a conseguir nada al hecho de a lo mejor hacer un posicionamiento, enseñarle un Kegel para aumentar o mejorar esa sensibilidad. Recuerden que en el evento vascular cerebral el problema está acá arriba. Entonces, el nervio lleva bien la información, la médula está bien, tu vía está bien, pero tu problema es que ya no está integrado acá arriba, ya no hay quien lo reciba. Entonces, otra vez le tienes que enseñar esa imagen corporal, ese esquema corporal que percibe esas zonas y lo tienes que trabajar a través de propiocepción. Y la propiocepción pues es a través de pues contracción, movimiento articular, pero hay que darle un sentido, no hay que ponerlo a brincar 20 veces la cuerda si no sabe para qué quiere brincar la cuerda, o mejor ponerle otra actividad que pues sea mucho más funcional. Angie nos dice, con un paciente de coma raquimedular con problemas de sexualidad. Wow, los terapeutas ocupacionales podemos hacer ahí de todo. Yo la verdad es que mis alumnos a veces se ríen mucho porque les digo que para mí una sex shop, una tienda de artículos para adultos, es una dulcería. Pero es una dulcería porque en ese sentido, todos los artículos que tienen ahí son una gran entrada de estimulación propioceptiva. Y de hecho, yo para mis pacientes, tomado en la pregunta anterior que nos hacía Monse del control de esfínteres, yo ocupo muchos de estos artículos para generar ese control de esfínteres, o sea, para que otra vez esa zona vuelva a sentir. Pero aquí entra, yo creo que uno de los puntos más importantes es la forma en la que puedes platicar con el paciente o generar con la persona que tienes al lado, porque a veces es súper difícil que el paciente pues lo perciba, ¿no? O sea, que te permita la entrada desde la parte de la sexualidad. Y aparte desde el otro punto, o sea, la sexualidad no solo tiene que ver con el aspecto coital, sino tiene que ver pues con la cuestión de pareja, la cuestión de los amigos. La sexualidad habla de sexo, pero sexo en específico de las relaciones entre sexos. Y ya desde ahí pues vamos a entrar con estas cuestiones de, por ejemplo, en el caso de control motor, que es muy funcional la sexualidad, para activar pues todo lo que son las raíces sacras, las raíces lumbares, las raíces dorsales, por ejemplo, a nivel de las glándulas mamarias, a nivel de la zona abdominal, la cuestión cervical, a través de todo lo que es el plexo, las carillas en las manos, o sea, tú puedes generar esa entrada de información para que se integre en la corteza y que entonces otra vez esa corteza sepa que ahí hay algo que puede mover y que ese algo tiene capacidad de contracción, que tiene una capacidad de generar un potencial de acción de membrana y que ese potencial de acción de membrana te va a dar unas respuestas adecuadas no solo para la parte coital,
o no solo para la cuestión de las caricias, o no solo para la cuestión por ahí del coqueteo y demás, sino que también te va a apoyar en la cuestión de ir al baño, de una adecuada reacción a nivel intestinal, de una reacción a nivel de los uréteres, de una reacción a nivel de la vejiga, y eso lo puedes ocupar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las raíces nerviosas son las mismas. Ahora aquí nada más hay que tomar en cuenta que, bueno, por ejemplo, si hay un trauma raquimedular, si es completo, si se lleva todas las raíces de la médula, si se lleva toda la lesión, pues ya no va a haber esa sensibilidad. Pero este es el otro punto. Una persona que ha experimentado, por ejemplo, un orgasmo, es capaz de reproducir esa misma reacción porque sus neuronas ya lo percibieron, porque su amígdala ya sabe qué es. Y entonces tú puedes aprovechar otros estímulos para que los pueda asociar en la corteza y que te pueda generar esa respuesta motora. O sea, nosotros sabemos que sí, si bien el orgasmo está generado por una cocontracción sostenida al nivel del piso pélvico, eh, no solamente es el piso pélvico, es esa reacción de piloerección, es esa reacción de un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia ventilatoria, donde vamos a tener un aumento parcial de la tensión arterial. Entonces, esas reacciones también se pueden generar. ¿Por qué? Porque la persona ya sabe que eso es un orgasmo. Y entonces lo puedes generar a través de la entrada de estímulo de otras zonas y la correlación que tiene con la corteza y que ya lo percibió, ¿no? O sea, que ya sabe qué es. Si han visto, por ejemplo, la película de Amigos, donde le están haciendo como masaje en las orejas y que él se siente muy, muy contento porque está haciendo masaje en las orejas, pues claro, porque es una zona sensible para él y él tiene la capacidad de asociar esa sensación con reacciones y cuestiones pasadas. Entonces, si lo puede asociar, puede llegar a tener ese disfrute a nivel de la sexualidad, ¿no? Y además de que podamos hacer un montón de adaptaciones para esa persona que ya está en silla de ruedas, incluso en algún momento, hace algunos años, adaptamos una silla de ruedas con amortiguadores para que la pareja fuera mucho más fácil de llevar a cabo el coito en la silla de ruedas, porque el mismo amortiguador hacía el movimiento y entonces los pacientes que tienen una lesión raquimedular, pues en algunas ocasiones llegan a tener erecciones aisladas. Entonces, cuando tienen erecciones aisladas, pues bueno, no hay como ningún problema porque pueden llegar a mantener la erección y la pareja pues se cansa menos con los amortiguadores en la silla de ruedas. También puedes adaptar un columpio dentro de la recámara, también es funcional. Si es la mujer la que tiene como la lesión medular, pues al final del día recuerden que nuestra mayor zona erógena pues siempre va a ser la piel, y la piel tiene una conexión directa con el área parietal, en específico las áreas de Brodmann 3, 1 y 2, que son somatosensoriales, y que a su vez se van a asociar con las sensaciones que nosotros ya habíamos percibido antes en cuestión de caricias, en cuestión de besos, en cuestión de a lo mejor por ahí no sé, la presión, el hecho de a lo mejor el manejo de la zona mamaria, o sea, la zona de los pezones. Entonces sí podemos tener todo un manejo muy grande para la cuestión, o sea, en este sentido de control motor para favorecer la sexualidad en el paciente con una lesión raquimedular, ¿no? El chiste también es nosotros quitarnos un poquito esa venda de pensar que no podemos hacer como más allá si no tomamos en cuenta la neuro, o sea, y regreso como a ese punto, ¿no? Sí necesitamos conocer la neurología porque al final del día hay muchas señales que a lo mejor nosotros no estamos reconociendo en esos pacientes, y que el hecho de no reconocerlas en nuestros pacientes, pues nos están generando que no les estemos dando a lo mejor el enfoque al tratamiento que ellos necesitan, ¿no? O a lo que ellos quieren hacer, o incluso a lo que el familiar o el cuidador primario también requiere para trabajar con ese paciente. No sé si hasta aquí vayamos como bien. Si se dan cuenta, hablar de control motor es
hablar de un montón de cosas porque todo tiene que ver con control motor, ¿no? O sea, incluso el hecho de que tú puedas enseñar, por ejemplo, a un bebé a amamantarlo, o sea, y la postura de la mamá es control motor, tanto del bebé como de la mamá. Dice, tenemos sala hasta las 6:15. Oh, cielos. Si quieren hacer como algunas preguntas, pues para, o sea, en este sentido, para irlas aclarando sin ningún problema. Podemos hacer otra charla, si quieren, ya de piso pélvico y roles ocupacionales, que ya es más propiamente enfocada a sexualidad, porque pues sí, hablar, como les decía, hablar de control motor, pues es reconocerlo, darnos cuenta dónde está el daño, dónde está el problema y qué puedo favorecer yo a ese problema como Teo, o sea, cómo voy a generar que esa actividad que yo voy a hacer eh, pueda mejorar esa reacción, ¿no? O sea, eso es algo que sí podemos llevar a cabo y que al final del día no importa si el paciente es un paciente que ha sufrido bullying o es un paciente que ha sido violentado sexualmente o es un paciente que ha tenido, por ejemplo, un evento catastrófico, un desastre, podemos generarlo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, simplemente ahorita en la cuestión de la pandemia, todos los que estamos adentro de casa, que no estamos realizando como tantas actividades, sufrimos de agotamiento y nos está costando de repente hacer ciertas actividades físicas de control motor que a lo mejor antes no nos costaban trabajo, pero resulta de ser que si nosotros no favorecemos esas actividades en todo momento, la corteza es súper genial. No lo ocupo, no me sirve, no me sirve, lo desecho. Y entonces, cuando lo desecha, pues entonces nosotros nos está costando mucho trabajo llevar a cabo la actividad, ¿no? Nos está costando mucho trabajo llevar a cabo esta eh, correlación de la musculatura con la respuesta que yo quiero, ¿no? En ese sentido, a lo mejor para la marcha, subir, bajar escaleras, y ninguno de nosotros está enfermo, o al menos ninguno de nosotros hasta el momento tiene alguna cuestión motora importante, pero la inhabilitación de esa capacidad motriz, pues hace que la corteza ocupe estas habilidades para otra cosa. Y entonces, pues los músculos empiezan a perder esa habilidad para generar el movimiento, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy importante eh, para tomar en cuenta, ¿no? En ese sentido de la parte motora. Dice que sí, otra charla. Sí, el tema es bien lindo. La verdad es que a veces siempre, bueno, no sé, al menos a mí en la escuela, en algún momento así como, no, es que la neuro es súper difícil. Es muy vasta. La neuro es muy amplia, pero no debe de ser difícil. La neuro es linda. La neuro es lo que te ayuda a comprender por qué tienes esas reacciones cuando alguien te abraza o cuando alguien te besa o cuando alguien te dice eres mi mejor amigo o cuando un paciente te dice gracias. Todas esas reacciones que tu cuerpo tiene están elaboradas y sintetizadas en tu corteza. Y nos dice Luz que si podemos organizar para 3 horas, pues está bien, pero pues hay que hacerlo como ajá, porque si no, me siento como Adal Ramones dando su monólogo nada más, entonces es un poquito complicado el canal. Y no sé cuál sea, pero pues ahorita lo van a subir la parte de la plática. Sí, la parte de la función sexual es súper importante. Yo creo que necesitamos como saber cómo orientar al paciente, pero creo que tiene que empezar por nosotros y saber cómo orientarnos nosotros de manera inicial, ¿no? Hacer el reconocimiento y saber que para tener una buena ejecución motora, nosotros sabemos que el pene se llama pene, la vagina se llama vagina y así se llama, ¿no? O sea, no le podemos cambiar el nombre, ¿no? Así es. Eh... Sí, 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 sufro un poquito de rasgos de TDAH, entonces yo creo que es eso, lo que hace la cuestión de la energía. ¿Cómo se manejarían técnicas de control motor en niños hiperactivos? Bueno, en niños hiperactivos es una cosa, en pacientes con PC es otra muy diferente. Está bien si te quieres enamorar de mí, no hay bronca. Yo corazón de condominio, no tengo problema.
Entonces, para los niños con hiperactividad, claro ejemplo, eh, el movimiento es importante. El movimiento es básico en la hiperactividad porque necesitas tener de alguna manera, perdón por la expresión que voy a hacer, como drogado al sistema nervioso, pero no necesitas drogarlo con medicamento, ¿no? O sea, eso de estarle metiendo Ritalin y cosas así al niño, no está padre. Porque baja en gran cantidad la capacidad de atención, porque el Ritalin te duerme. Entonces, lo ideal es que nosotros ya tenemos formas de generar ese cansancio a nivel corporal. Entonces, el hecho de que de repente tú sientes a un paciente en una pelota, lo tengas trabajando, a lo mejor escribiendo en la escuela, sentado en la pelota, donde él tenga que hacer un trabajo constante de control de postural, te permite mejorar los procesos atencionales, ¿no? Eso por un lado. Y aparte, hay que buscar actividades que sean desafiantes. Yo sé que a veces en las escuelas es muy complicado porque no podemos hacer estas actividades desafiantes de la manera en la que quisiéramos, pero podemos apoyar al docente diciéndole cómo puede cambiar las actividades para ese tipo de pacientes en específico y que sea algo súper retador, lo suficiente para que mantenga la parte de la atención, la suficiente cantidad de movimiento para que esté liberando constantemente acetilcolina en su cuerpo. La acetilcolina, al ser tan importante en la cocontracción muscular por el potencial de acción de membrana, va a necesitar dopamina y va a necesitar serotonina, y entonces la dopamina y la serotonina son grandes reguladores de movimiento. Si nosotros hacemos que ese niño esté constantemente sintiéndose presionado, sintiéndose como tengo que hacer esto, necesito hacerlo, es desafiante, vamos a mejorar en gran cantidad la capacidad para controlar el movimiento. Digo, no es que el medicamento sea completamente la única herramienta, sino que nosotros a través de la actividad podemos generar esa misma regulación o una regulación similar que hace el medicamento, pero por medios naturales, que es la parte del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, eso sí se puede hacer. Y ya en la cuestión del paciente, eh, por ejemplo, para la torpeza motriz, ahí tendríamos que observar que, bueno, quien no está generando un adecuado en la cuestión de la parte móvil, si vamos a hablar de las manos, si vamos a hablar de los pies, o si es codo, si es rodillas, o si es hombros, cintura escapular, porque aquí es algo importante, es que siempre hay que generar movilidad sobre estabilidad. Si yo tengo movilidad sobre estabilidad, eso quiere decir que voy a permitir que mis estructuras corporales generen una habilitación del movimiento a través del propio reconocimiento propioceptivo. A veces tengo al niño más preocupado por está sentado, está con el brazo acá, está aquí, está con la cabeza, que no tire su saliva, está luchando contra la cialorrea, y la maestra quiere que agarre un lápiz y que escriba. O le mejoras postura, o le trabajas la cialorrea, o le favoreces la toma de lápiz, o liberas escápula, pero no puede, el niño no puede hacer todo al mismo tiempo. Recuerden que su sistema apenas está aprendiendo ese movimiento, entonces nosotros tendríamos que buscar desde dónde va a ir mi enfoque y cómo lo voy a favorecer. O sea, si lo voy a favorecer con un asiento posicionador para cimentarle adecuadamente la cadera, y si sobre esa cadera que ya esté bien posicionada podemos generar un movimiento funcional a nivel de la escápula, porque la escápula va a ser la dominante de miembro superior. Primero empezamos hacia músculos muy grandes y luego nos vamos hacia músculos muy finos, no podemos empezar al revés. Entonces, antes de empezar con cualquier movilidad a nivel de las articulaciones, primero tengo que buscar también que esa movilidad primero me genere una estabilidad postural. O sea, que el niño reconozca si su postura está adecuada en el espacio, si hay un cambio, cómo está reaccionando su cuerpo, para que eso se vaya integrando a nivel de la corteza y entonces podamos hacer muchas más actividades. Estrategias como cuáles, con niños literales, o sea, funciona bastante bien ponerlos sentarlos en pelota o ponerles un cicloergómetro en las piernas para que esté trabajando, resulta muy favorecedor porque el niño con TDA tiene una gran habilidad de tener 2 a 3 elementos atencionales. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar
dándoles la charla, escuchando lo que están haciendo afuera y poniendo atención en lo que están haciendo en otra parte de aquí de la casa. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad. Lo que tenemos que buscar es que la atención central sea la clase, por ejemplo. Entonces, si tú lo colocas en una pelota y lo sientas en posición de chinito sentado en la pelota, él tiene que mantener esa postura, pero va a llegar un momento en donde su cuerpo mantiene tal cantidad de tensión que entonces lo puedes poner a trabajar, pero él mantiene esa cantidad de tensión porque sabe que si no se va a caer. Y entonces puedes favorecer ahí sí actividades de tipo desafiante, pero ya sobre una postura que tu paciente ya estableció. ¿Por qué? Porque al final del día el TDA es una hiperreactividad de neurotransmisores y entonces esos neurotransmisores, que son predominantemente la dopa y la serotonina, van a tener una reacción en la acetilcolina que genera la contracción muscular. Entonces, si tú produces una gran contracción muscular, mantienes a raya a la acetilcolina y a la dopamina y a la serotonina. Entonces tu paciente ya no va a estar con sus picos de hiperactividad, sino que va a mantenerse de manera funcional dentro de la actividad. Evidentemente, o sea, también hay que tomar en cuenta que si el neurólogo ya mandó una cantidad de medicamento, también es porque a lo mejor el paciente no puede generar algún neurotransmisor que le ayude a regularse y eso también es funcional, pero nosotros desde nuestras trincheras podemos hacer esa situación. ¿Cómo ayudar a un paciente con EBC de reeducación del control postural? Igual, hay que regresarnos desde la parte propioceptiva, que es lo mismo que para la parte de piso pélvico, para micción y defecación. Propiocepción, la base es la propiocepción, que el paciente, en el niño que nunca lo ha tenido, que lo entienda, y en el paciente con un accidente cerebrovascular, que nunca lo ha, o sea, que ya lo tuvo y lo perdió, que otra vez lo recupere. ¿No? Aquí la propiocepción es vital. Ustedes, como terapeutas ocupacionales, tienen la habilidad y la capacidad de generar esa respuesta, que eso es bien genial. Tú a través de una actividad que le des un significado, puedes hacer que el paciente tenga esa reacción. Es más, tan es así que cuando tú vas al baño y dices, ay, es que como que me anda del baño, abres la llave, escuchas el sonido y automáticamente lo asocias con que quieres hacer del baño y puedes tener esa liberación de la vejiga y tienes la micción. Entonces, eso puede favorecer en el caso, por ejemplo, de los niños, pero en los niños sí, micción y defecación, procuran primero hacerlos saltar. Y en el caso del paciente con evento vascular cerebral, pídanle que haga un dibujo. Observen qué imagen, qué esquema corporal tiene y qué imagen corporal tiene de sí mismo, porque esa es la primera herramienta con la cual se pueden dar cuenta de cómo lo van a trabajar o cuál sería la forma idónea para trabajar con él, ¿no? Eso puede ser bastante funcional. Igual para la alimentación. Para la alimentación es muy sencillo, a veces no utilizan la mano afectada, entonces nos vamos con la otra mano y a veces podemos utilizar ahí adaptaciones porque tenemos mayor cantidad de movilidad a nivel proximal que a nivel distal, entonces pues el movimiento puede partir desde lo proximal y después irse hacia lo distal, eso también puede ser una gran ayuda. Jamie, antes de que me vaya, danos tus redes. A ver, se las anoto igual por aquí. Es, no sé cuál es la clave del teléfono, pero se los anoto. Igual si no se lo pueden pedir a Glusman, Glusman lo tiene. Pero es el 7225-625470. Les digo, nada más no me sé la clave de México. En Facebook me pueden encontrar como MROFAB, que son como las principales, o sea, ya sea por el WhatsApp o por el Messenger o por Facebook, que es como la forma más sencilla de hacer comunicación. Y sí, los puedes compartir sin ningún problema, pues estamos para apoyarnos entre todos y echarnos como la mano ahorita, no solo ahorita en la pandemia, sino siempre. Entonces, sí es muy funcional. Y como les decía, pues este tema da poco para a lo mejor hablar de una sesión de evento vascular y una sesión así.
Entonces, si tienen como alguna otra duda que se haya quedado ahí, pues lo podemos ir checando ya de manera particular y sin ningún problema. Ok, ok amigos, súper chévere el espacio, siento que todos quedamos muy motivados, por eso yo decía que si podemos abrir un nuevo espacio, pues con el permiso de Fabi, pues lo hacemos, claro que sabemos de tu tiempo, pero también sabemos de la disponibilidad que tienes para podernos aportar valor, mucho conocimiento. Te quiero agradecer muchísimo este espacio a todas las personas. Al final tuvimos un pico alto de 76 personas. Por diversas razones, pues fuimos como bajando ya por el tiempo, por las ocupaciones. Pero bueno, muy, muy interesante. Y lo que tú decías, la parte neurológica es bastante grande. Tú decías, basta. Y claro, da para mucho, mucho que discutir, pero eso es lo interesante. Yo siento que el terapeuta ocupacional necesita profundizar en todo el proceso neurobiológico para poder entonces responder y darnos cuenta de muchas pues, aptitudes que a veces tenemos y que también lo tienen nuestros pacientes. Entonces, bueno, te quiero agradecer. Teníamos este espacio en este tiempo, pero estamos en contacto. Muchas gracias por todo tu apoyo a este proceso de aprender. Estábamos aprendiendo. Entonces, Fabi, gracias a todos. No, pues de qué, gracias a ustedes por invitarme. Están comentando acá que quieren como charlas dirigidas a planes de tratamiento. Entonces, sí, pues con gusto, la verdad es que la neuro es muy apasionante y si lo vemos así, pues siempre es como híjole, ¿cuántos cambios puedo hacer en mi tratamiento si aplico más neuro, no? Si le leo un poquito más a la literatura. Me preguntaban hace ratito de literatura, entonces yo creo que te mando algunos nombres de libros y ya si quieres se los pasas en el grupo de WhatsApp para que ya lo tengan y sin problema, ¿eh? De Yo, o una, sea, Fabi, les mando de que una podría nosotros funcionarles. organizamos y estamos esperando que abran otras a las bibliotecas para compartirnos capítulos que ya tenemos Ujú. identificados y para poder entonces empezar a después a hacer estudios de caso. Ujú. Entonces, bueno, de eso se trata y en eso estamos como enfocándonos, estamos esperando pues que aperturen los espacios académicos y nos vamos a encontrar ahí, Fabi, sea virtual, sea presencial, pero vamos a estar ahí aprendiendo y creciendo mucho más como terapeutas ocupacionales y bueno, aprovechando personas como tú. Espero que les haya gustado y pues lo que necesiten, pues ahí ando ya tienen ahí mis datos, entonces ya cualquier cosa, pues yo con todo el gusto del mundo. Ok amigos, voy cerrando porque se nos va a cerrar la sala. Que estén muy bien, comenten en el grupo y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Que estén bien. Bye bye. Gracias, hasta luego. Estamos hablando, Bye a chao. ustedes. Bye, muchas gracias. No hay de qué.